Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Muy bien, son las 17 horas 21 minutos. Ya está con nosotros el economista Marcelo Varela, a quien le saludo cordialmente. Marcelo, la pregunta de cajón tiene que ver con este famoso préstamo que se anuncia de manera rimbombante que el país va a recibir en los próximos meses, ¿no? 2.000 millones que llegarían a finales de septiembre y 2.000 a finales de diciembre. Con esto, el gobierno más o menos está dibujándonos una película en el sentido de que con esta plata va a resolver todos los problemas que tiene en cuanto a deudas, ¿no? Deudas a los gobiernos regionales, deudas a los servidores públicos, deudas a los empresarios, contratistas del Estado, bueno, deudas a todo mundo. Pero sucede que cuando se pide préstamos de este nivel o de este tipo, esa plata no puede ser utilizada en gasto corriente, de lo que conocemos. Usted que es experto, por favor, explíquenos y explíquele a la ciudadanía cómo mismo es esta operación, que tanto halago hace el gobierno. Sí, Washington, hay que ser claro en esta condicionante, ¿no es cierto? Este endeudamiento tiene que cumplir lo que la normativa superior así lo explicita. El artículo, si mal no recuerdo, 309 de la Constitución señala que endeudamiento tiene que ir sí y solo sí a inversión en infraestructura. Y todos estos 24.000 millones de dólares que lleva hasta ahora este gobierno endeudado no se han ido a infraestructura, porque de lo contrario los ecuatorianos veríamos más hospitales, más escuelas, más carreteras, ¿no es cierto?, más médicos, más docentes, y ha venido un proceso de reducción del Estado vía ese ajuste fiscal. Y entonces la pregunta es, ¿se está o no incumpliendo con la normativa? Porque sabemos dónde se están yendo esa deuda. Washington se está yendo a cubrir esa salida de divisas que, como en varias ocasiones lo hemos mencionado, es sumamente alta. Y entonces, con esta deuda, ¿qué es lo que se pretende hacer? Primero se pretende continuar con el acuerdo de marzo 2019, que fue truncado, recordemos, en octubre de 2019 por las protestas. Las protestas hicieron parar todo ello y obviamente con la pandemia se aprovechó el gobierno de la pandemia para volver a meter este acuerdo del 2019, de marzo de 2019. Entonces ahora estamos ante una continuación, obviamente, de ese acuerdo. Y ese acuerdo lo que manifiesta es, ¿no es cierto?, seguir, obviamente, en esa profundización. Porque además, recordemos que está todavía paralizada la renegociación, a pesar de que ya la mayoría ha aceptado el acuerdo. Está paralizada. ¿Por qué situación está paralizada? Porque los bonistas dijeron que quieren que el gobierno firme un nuevo acuerdo para cumplir con lo que no se pudo cumplir, ¿no es cierto?, desde el año pasado. Entonces, los bonistas vienen y ponen las condiciones y el FMI viene y condiciona. Y ahora sí vienen, obviamente, muchas condiciones, ¿no es cierto?, o condicionantes mucho más graves a las anteriores. Por ejemplo, ¿qué es lo que viene como parte de ese financiamiento? Seguimos con el ajuste fiscal. Incrementar el balance primario no petrolero en 5%, mejor dicho, reducirlo en un 5%. ¿Qué implica esto? Reducir más gasto, inversión pública en más de 4.000 millones de dólares. Se va a seguir ampliando con la eliminación de los subsidios. Se va a quitar o restar autonomía al Banco Central, es decir, se va a privatizar, que es prohibido por el artículo 303 de la Constitución, que señala: el Banco Central es una persona jurídica de derecho público cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley. Y con esto, ¿qué es lo que buscan con esa autonomía, digamos, ¿no es cierto?, independencia que hablan al Banco Central? Restarle operaciones al Banco Central para que de manera directa o indirecta no financie al sector público. Pero claro, dentro de esas reformas y parte del acuerdo son explícitos y señalan que se tiene que introducir un nuevo marco legal para el Banco Central, con el cual en el tiempo el Banco Central tenga que cubrir con reservas internacionales todos sus pasivos a los bancos. ¿Qué
¿Qué es esto? Salida de divisas. ¿Qué es esto? Reducción del coeficiente de liquidez doméstica. Con esta sola intervención en el Banco Central peligra la dolarización, pero van mucho más allá y piden reformas impositivas, dicen, para rebalancear el sistema de impuestos directos a indirectos. Y entonces son explícitos y al menos se sugiere incrementar el IVA en 3 puntos. Esto también es prohibido por el artículo 300 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 300 de la Constitución, Washington? El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Y aquí viene la parte fundamental. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. Y entonces, dentro de esta reforma impositiva para rebalancear impuestos indirectos por sobre impuestos directos, violaría el artículo 300 de la Constitución. Pero van mucho más allá en esas reformas. Se plantea ampliar la base tributaria. ¿Qué implica ampliar la base tributaria, Washington? Que los más pobres tienen que pagar impuestos. Así de claro, así tiene que entender la gente lo que se viene y se pretende hacer. Pretenden realizar regímenes especiales impositivos y preferentes para el mercado, donde obviamente el gran capital no pague impuestos. Y adicionalmente se sugiere eliminar el impuesto a la salida de divisas como un condicionante para fomentar la inversión. ¿Qué va a suceder si se elimina el impuesto a la salida de divisas después de que se pretende reducir el coeficiente de liquidez del país? Lo que se pretende es obviamente afectar la dolarización. Y después estos mismos que defienden estos planteamientos neoliberales son los que dicen que el progresismo quiere tumbar la dolarización. Esto esperan llevarse a cabo todas las reformas, estas son las primeras reformas, esperan llevar a cabo hasta noviembre del 2020, esperan que hasta noviembre del 2020 la Asamblea apruebe, pero también piden reformas en la parte administrativa, cambios en las instituciones tributarias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer, obviamente, las reformas en las instituciones de acuerdo a lo que, ¿no es cierto?, las grandes cámaras comerciales sigan sugiriendo a través de su ministro que tienen ahí. Ampliar las reformas en el mercado laboral. Hay que cambiar la jornada de trabajo y el contrato laboral. Es decir, es insuficiente la ley de ayuda humanitaria. Hay que profundizar en esos planteamientos. Y obviamente lo que no se ha hecho y se va a pretender hacer a partir de ahora es reformas, dicen, para aumentar la resiliencia del sector financiero y facilitar el capital. Es decir, se sugiere liberalizar el mercado financiero. ¿Qué implica esto? Dentro de esa propuesta, eliminar los techos a las tasas de interés, es decir, que los bancos cobren a como de lugar, a sabiendas que existe una información asimétrica y los bancos, como son poseedores de cantidades, los depósitos, ellos pueden manejar la oferta de dinero, es decir, el crédito, y en base de esa oferta de dinero, ellos pueden incrementar sus tasas de interés y pueden maximizar sus ganancias. Pero adicionalmente lo que se pide, esto es grave y también atenta contra la Constitución. Piden un control fuerte a las cooperativas porque está mal que las cooperativas se expandan. Esto violenta el propio régimen de la economía social y solidaria. Piden que se controle a las cooperativas que no se pueden seguir expandiendo porque esto es malo. Esto sugieren, pero además sugieren, ¿no es cierto? Se tiene que profundizar en las privatizaciones. Todo lo que esté a manos del sector público, todas las empresas tienen que pasar necesariamente de aquí hasta diciembre, tienen que pasar a manos privadas. Pero también piden todo un proceso de liberalización comercial. Se pide eliminar todo arancel o salvaguardia. Ya se lo ha venido haciendo, pero ahora ya es tajante. Hay que eliminar por completo. ¿Qué implica eliminar por completo los aranceles y las salvaguardias, Washington? Nuevamente atentar contra la dolarización, porque eliminar todo arancel o salvaguardia hace que sigan saliendo divisas afuera. Entonces, son medidas que no solamente van a atentar con la economía, con el empleo, con las condiciones sociales, económicas, sino también con el proceso de dolarización. Y piden
que tiene que profundizarse en los acuerdos comerciales que están pendientes y adicionalmente viene, ¿no? Como ya se hizo la renegociación, prohíben que se determine, no sé si por ley o por qué mecanismo, nuevos acuerdos de renegociación de deuda. Es decir, esta deuda que se renegocia ya no se la podría cambiar. Eso es lo que obviamente vienen pidiendo. Todo esto en el argot popular se llama sapería. Quieren llevarse, pero absolutamente todo del país. Quieren dejarlo devastado. Y todo esto lo vienen haciendo, no solamente con este acuerdo, con el acuerdo del 2018, el del 2019 y ahora este, lo que vienen ellos es llevando a cabo un proceso de violentación de la normativa ecuatoriana que de ninguna manera se puede aceptar. Ahora, aparte de todo lo que usted acaba de explicar, que sería ya la debacle definitiva de la economía ecuatoriana, otra argumentación que el gobierno insiste en hacerla, que la plata que viene, estos 4.000 millones, serían más o menos para mejorar la liquidez del país y para a través de ello dar cumplimiento ordenado de pagos atrasados. Usted lo acaba de decir, esa plata no puede ser utilizada en gasto corriente, pero en diciembre se le viene un problema complejísimo al gobierno. Tiene que pagar diciembre y tendrá que pagar el 13º sueldo. ¿De dónde va a sacar esa plata que ahora mismo no ha podido pagar a cualquier cantidad de servidores del Estado y que también no ha podido pagar a gobiernos autónomos descentralizados? ¿Cómo se entiende este manejo del discurso tan, no sé, contradictorio, tan confuso, economista Varela? Mire, Washington, es claro lo que dice la Constitución del Ecuador sobre el endeudamiento público. La Constitución sobre el endeudamiento público es claro y lo voy a decir. El artículo 290, ¿sí? El numeral 3 dice: con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura. Y obviamente, todo el endeudamiento no es solamente estos 4.000 millones y los 2.000 millones adicionales. Claro. No es solamente eso que tienen que ir a infraestructura. Son los cerca de 24.000 millones de dólares que este gobierno se ha endeudado hasta ahora y que no han ido a infraestructura. Y obviamente, ¿qué implica esto? Que de ninguna manera esos 4.000 millones de dólares tienen que venir para cubrir gasto corriente, porque se violentaría también la regla macroeconómica, donde el ingreso corriente tiene que cubrir gasto corriente. ¿Por qué se ha dado estos problemas en Washington respecto a la mala utilización del endeudamiento? Porque la ley de fomento productivo del año 2018 le está restando ingresos corrientes al Estado. Solamente entre el 2018 al 2019, las recaudaciones se redujeron en más de 1.000 millones de dólares. Y si consideramos que la ley de fomento productivo, ¿no es cierto?, genera una exención a las imposiciones a las empresas que inviertan por hasta 18 o incluso 20 años, implica que esa reforma o esa ley de fomento productivo le está restando recursos al Estado. Lo que se viene, no ahora, lo que se viene en los siguientes años, dado esa ley de fomento productivo, es grave para los ingresos fiscales, porque a medida que va avanzando el tiempo, el Estado va a obtener menos recursos. Eso es la gravedad. Por eso ha entrado en este problema el Ecuador. Se vienen restando cada vez más los recursos. ¿Y cómo quieren compensar? Quieren compensar haciendo pagar a los más pobres, violentando la normativa y que obviamente se incremente el impuesto al valor agregado, ¿no es cierto?, para llevar a cabo esta condicionalidad. Economista Varela, para aclarar este lírico discurso, porque el representante o la jefa de misión del FMI para Ecuador, Zeida Honer, y lo voy a citar, dice que el nuevo acuerdo SAF apoyará las políticas de Ecuador para ampliar la cobertura de los programas de asistencia social, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda y fortalecer las instituciones nacionales para sentar las bases de un crecimiento sólido, duradero e inclusivo. Uno oye esto y le daría ganas de saltar de la emoción.
porque es una lírica demagógica que confunde a los ecuatorianos. Trate de explicarnos esto a la ciudadanía para que entienda las mentiras que se nos está diciendo, por favor. Por supuesto, Washington, es claro. Desde que vino el FMI, ¿no es cierto?, desde abril 2018 ya a empezar a generar las condiciones para el acuerdo, ya se venía diciendo que los 10.200 millones que nos daban era para mejorar las condiciones. Ya vemos que no es así. Y obviamente, lo grave de todo esto es el haber perdido nuevamente la soberanía nacional, el haber nuevamente aceptado estas condicionantes. Eso es lo grave. Y entonces estamos nuevamente sometidos, Washington, a esta condicionalidad. Entonces, el FMI puede hablar, como usted dice, lindos poemas, lindas cosas, pero en la realidad el gobierno está aplicando cosas que no solamente no benefician a las condiciones económicas y sociales del país, sino las agravan, sino que violentan la normativa. Entonces, lo que dice el FMI también es una falsedad. Obviamente, no le podremos demandar al FMI. Imaginémonos que al jefe del sistema financiero mundial internacional se le demande. Eso es inconcebible, no hay cómo demandar, pero sí hay que demandar ¿a quién? A los títeres que hacen lo que el FMI viene diciendo, a esos títeres que vienen obviamente rompiendo la normativa y generando, ¿no es cierto?, esta condición económica y social, que por cierto, el gobierno asume que esta condición económica y social por la que estamos atravesando es culpa de la pandemia. No, los ecuatorianos tienen que saber que lo único que ha generado la pandemia es expandir los problemas económicos y sociales que ya veníamos teniendo en estos 3 años. Desde el 2017 se viene reduciendo la economía, se viene reduciendo el empleo, se viene incrementando la pobreza, se viene incrementando las desigualdades, producto de esas políticas neoliberales, esas políticas de ajuste, de reducir el gasto y la inversión pública. Pero recordemos obviamente lo que se hizo al empezar la pandemia. Washington, claro, se cogió y se pagó, se redujo el impuesto, el presupuesto a la salud, el presupuesto a la educación para privilegiar un pago adelantado, ¿no es cierto?, incluso de bonos 2022-2023, supuestamente para tener confianza en el mercado internacional. Entonces, tenemos que entender estos hechos que se han llevado a cabo, que obviamente lo que ha ido es agravando la situación económica. Y la pandemia está desnudando este desastre. Se quitó el presupuesto a la salud, se votó médicos, se votó asistentes de enfermería, enfermeros, se cerró muchos centros, ¿no es cierto?, de salud, etcétera. Todo eso obviamente vulneró la condición. Pero recordemos lo que el propio presidente Moreno explicó una vez. ¿Para qué queremos hospitales grandes? Si es difícil administrar los hospitales públicos, no necesitamos más hospitales. Todas esas políticas neoliberales, toda esa restricción presupuestaria hacia la salud y a la educación, que por cierto se está violentando, porque la normativa dice tiene que irse 6% del PIB a salud y 4,5% hacia educación, que tampoco se ha venido cumpliendo en estos 3 años por ese retroceso en las asignaciones, digamos, presupuestarias. Esas disminuciones presupuestarias obviamente han ido, ¿no es cierto?, agravando esta situación. Pero ojo, la Asamblea Constituyente, los asambleístas que han aprobado, ¿no es cierto?, todas estas normativas que violentan la Constitución, los asambleístas que han dado paso a que los 3 últimos presupuestos pasen por el Ministerio de la Ley, son también corresponsables, porque la ciudadanía tiene que saber, Washington, que los 3 últimos presupuestos no han sido jamás aprobados por la Asamblea. Fueron 3 presupuestos que pasaron por el Ministerio de la Ley. ¿Y qué contenía eso? Todo el desastre económico que hasta ahora tenemos, al pasar por el Ministerio de la Ley, generó todo este desastre, porque había, ¿no es cierto?, subvaloración de gastos y había sobrevaloración de ingresos. Y esto obviamente ha venido afectando las condiciones presupuestarias del país. Entonces, hay también corresponsables que son todos esos asambleístas que han aprobado todas estas leyes neoliberales. Ahora le pregunto la última interrogante que es, mientras todo esto sucede,
el propio Congreso o la Asamblea Nacional, cuando hay 5 pedidos de enjuiciamiento político en contra del ministro de Finanzas, lo que hace es suspender esos pedidos bajo la argumentación de que el ministro Richard Martínez se encuentra en las negociaciones de la deuda externa y con el Fondo Monetario Internacional. Si lo que debería hacer la Asamblea es parar, que se venga la debacle de manera definitiva, pues, economista. ¿Qué le parece semejante barbaridad? No, mire, esto expresado por el social cristiano, ¿no es cierto? Por los partidos de Creo, a la cabeza con el vicepresidente Donoso, el vicepresidente de la Asamblea Donoso. En realidad, como usted dice, da gracia. Dice que no es que se suspendió el juicio, se resolvió aplazar por 15 días máximo. Puede ser antes, dice, la calificación del juicio al ministro Martínez. Estoy leyendo lo que sale en el Comercio. Ajá. En virtud de que se encuentra en este momento concluyendo la renegociación de la deuda externa. Es decir, ellos están preocupadísimos. O sea, quieren mostrar que la Asamblea no les sigue ahorita el juicio porque están preocupados por el país. Hay que llevar a cabo la renegociación cuando estos mismos son los responsables de la debacle económica y social y ahora ponen el pretexto para salvarle del juicio al ministro Martínez, asumiendo que están preocupadísimos de la renegociación y que la renegociación obviamente no puede parar y pararía si sale el ministro Martínez. Así nos dijeron cuando entraba el ministro Martínez en abril del 2018, que cuando entre el ministro Martínez, ¿no es cierto?, un asalariado del gran empresariado, ni siquiera es un gran empresariado, es un asalariado del gran empresariado de las grandes cámaras del Ecuador, cuando entraba él, ¿qué nos decían? Que con la entrada de él, el riesgo país bajaba, las condiciones iban a cambiar, el Ecuador iba a tener mucha confianza en el mercado internacional. Acuérdese lo que decía el ministro Campana, que van a venir 15.000, 16.000 millones de inversión, y todo eso obviamente por ese cambio de ministro. ¿Qué generó ese cambio de ministro? No solamente una debacle económica y social en el Ecuador, Washington, sino esa entrada del ministro llegó a que el riesgo país sea o llegue a un tope de más de 6.120 puntos, uno de los puntajes más altos del riesgo país en toda la historia desde que se está midiendo esto en nuestro país. Pero así nos han venido mintiendo, así nos siguen engañando y nos dicen que esta ley de ayuda humanitaria inclusive, ¿no es cierto?, ha generado empleo, Washington. El presidente lo dijo. Por supuesto. Puede haber valor. Estamos ante una situación en donde ya nos enrojecen por las cosas que hacen y dicen, Washington, ya han perdido el recelo, ya son unos caretucos completos y sin vergüenza se dice. Cualquier cosa, ¿no es cierto? Cualquier mentira, y eso que aún no empieza la campaña electoral. Ya vamos a ver cuando empiece la campaña electoral, cómo gobiernos, derecha, todo el gran capital y los medios de comunicación como arma fundamental de ellos van a empezar a acribillar a diario con mentiras lo que supuestamente se puede conseguir a futuro para el bienestar del país. Economista, como siempre, muchas gracias por su y didáctica explicación para todos los ecuatorianos y por habernos acompañado aquí en Punto Noticias. Hasta una próxima. Muchas gracias, Washington. Un gusto. De igual manera, Marcelo Varela estuvo aquí en la tercera emisión. Punto Noticias, para mentes críticas y libres.